Buenas tardes chicos, acá les voy a grabar la segunda parte de los ejercicios de la unidad de gases, que sería la segunda parte de cantidades en química, como para que lo tengan para poder eh, comprobar o fijarse cómo se hacen los ejercicios si es que no les sale. Vamos a ver el problema que empieza con gases ideales, que es el número 14 de la guía, y que dice, ¿qué volumen ocupará en condiciones normales de presión y temperatura 0,125 moles de oxígeno? Esa es la primera pregunta. Si se eleva la temperatura a 20 grados y se mantiene constante el volumen, ¿cuál será la presión final? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que un gas ideal, eh, un mol de un gas ideal, ocupan un volumen de 22,4 litros, en condiciones normales de presión y temperatura. Si nosotros suponemos que el oxígeno se comporta como un gas ideal a esa temperatura, podemos establecer una regla de 3 y decir que si un mol de oxígeno ocupa 22,4 litros, 0,125 moles de oxígeno X, que nos da 2,8 litros de oxígeno. Y la segunda parte que dice cuál es la presión final si cambiamos la temperatura y mantenemos constante el volumen, bueno, planteamos la ecuación general de los gases ideales, pero tenemos que tener en cuenta que el volumen es constante, por lo tanto lo podemos sacar de la ecuación, o sea que nos queda presión inicial sobre temperatura inicial igual a presión final dividido temperatura final. Despejamos temperatura final, que es igual a presión inicial por temperatura inicial dividido... Despejamos temperatura final, que es igual a presión inicial por temperatura final dividido temperatura inicial, y hacemos la cuenta, reemplazamos por los datos, la presión inicial es una atmósfera, la temperatura final es 293 grados Kelvin, y la presión inicial es 273 grados Kelvin, hacemos la cuenta y nos va a dar 1,07 atmósferas. El número 15 dice, un recipiente de 5 litros de capacidad contiene 1 gramo de oxígeno a 24 grados centígrados. Calcule la presión en atmósferas. Entonces, para poder calcular la presión en atmósferas, nosotros tendríamos que plantear la ecuación P por B igual a nRT, pero tenemos que ver si tenemos todos los datos. El volumen lo tenemos, no tenemos el número de moles y sí tenemos la temperatura. Entonces, lo primero que hacemos es pasar ese gramo de oxígeno a moles. Hay una fórmula que dice que el número de moles es igual a masa sobre masa molar, o sea, 1 gramo dividido 2 gramos por mol, porque la molécula de oxígeno pesa 2 gramos. Entonces, hacemos el cálculo y nos da 0,5 moles. Entonces, ya tenemos todos los datos después que hayamos pasado la temperatura Kelvin. O sea que a los 24 grados le tendríamos que sumar 273 para pasarlo a Kelvin. Planteamos la fórmula, presión es igual al número de moles por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura dividido el volumen. Reemplazamos a N por 0,5, a R por 0,082. A la temperatura serían 297 Kelvin. Y el volumen son 5 litros. Hacemos la cuenta y nos va a dar 2,435 atmósferas. La segunda dice, la cantidad de hidrógeno que se ha desalojado, que se ha dejado salir cuando la presión es de 780 milímetros de mercurio y la presión ha disminuido a 19 grados. Entonces, tendríamos que calcular N de oxígeno y restárselo al inicial. ¿Y cómo calculamos N del oxígeno, el N, el N final? Bueno, volvemos a plantear P por B igual a NRT, pero esta vez despejamos N. ¿Y los valores los tenemos? Sí, porque la presión, según la parte B, dice que es 780 milímetros de mercurio. No es conveniente usarla en milímetros de mercurio, así que la pasamos a atmósfera, la dividimos por 760
y nos va a dar el valor de la presión en la atmósfera. El volumen lo tenemos, que es, ¿cuánto es? 5 litros. R la tenemos porque es una constante, 0,082 atmósferas litros sobre Kelvin Mon, y la temperatura es 273 más 19, o sea, 292. Reemplazamos en en la fórmula y nos va a dar 0,214 moles. A los moles iniciales le restamos esos moles que tenemos al final y nos va a dar la cantidad de moles que dejamos escapar, o sea, 0,286 moles. Bueno, el ejercicio 16 dice calcular la densidad del oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Bueno, recordemos que el oxígeno se va a comportar como un gas ideal y las condiciones normales de presión y temperatura son 273 Kelvin y una atmósfera. Pero lo que nosotros sabemos que un mol de oxígeno, que son 32 gramos, tienen un volumen de 22,4 litros en condiciones normales de presión y temperatura. También sabemos que la densidad es masa sobre volumen. Por lo tanto, si hacemos la cuenta, 32 dividido, que es la masa, dividido 22,4 litros, que es el volumen, nos va a dar la densidad, que es 1,43 gramos por litro. El ejercicio 17 dice, ¿qué presión en atmósferas ejerce una mezcla de 2 gramos de hidrógeno y 8 gramos de nitrógeno a 273 Kelvin en un recipiente de 10 litros? ¿Qué presión ejercerá cada uno de los gases por separado? Asumir, por supuesto, comportamiento ideal. Lo primero que hacemos es sacar el número de moles de hidrógeno. Hacemos masa, que es 2 gramos, dividido masa molar, que son 2 gramos, y nos da un mol. Después sacamos los moles de nitrógeno, que es la masa, que son 8 gramos, dividido la masa molar, que son 28 gramos. Hacemos la cuenta y nos da 0,26 moles. Para sacar los moles totales, sumamos los moles de hidrógeno más los moles de oxígeno y nos da 1,286 moles. Bien. Y ahora, si queremos sacar la presión total, lo que hacemos es plantear P por B igual a nRT y despejar P. Y la P total, porque el número de moles que vamos a usar es el total. Entonces, N serían 1,286 moles. R sería 0,082 atmósfera de litro sobre Kelvin mol. T serían 273 Kelvin y B son 10 litros. Hacemos la cuenta y nos da 2,88 atmósferas. Después, para sacar las presiones parciales, podemos usar el número de moles de cada uno. El número de moles de hidrógeno, recuerden que es 1, entonces hacemos lo mismo, pero en vez de utilizar, como usamos antes, 1,286, usamos 1, y nos va a dar 224 atmósferas. Y para sacarla del nitrógeno podemos hacer dos cosas. Una sería, en vez de poner a reemplazar a N por 0,286, y hacer la cuenta como estuvimos haciendo, o directamente a la presión total le restamos la presión del hidrógeno y nos va a dar la presión del nitrógeno, porque recuerden que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales. Por lo tanto, si a la total le restamos la de uno de los dos gases, nos da la del otro. Así que lo podemos calcular de las dos formas. Bueno, el ejercicio número 18 dice: un recipiente tiene un volumen fijo de 546 litros. En él se envasa una mezcla de gases con un total de 88 moles. Esos serían los moles totales. El recipiente se almacena a menos 5 grados centígrados. Después dice, de los 88 moles, la mitad es de dióxido de carbono. O sea que 44 moles son de dióxido de carbono. Después hay 1,2 por 10 a la 25 moléculas de nitrógeno y el resto es de argón.
y pregunta, ¿cuál es la masa total cuál es la masa total de gases? Bien, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Bueno, primero tendríamos que saber la masa de cada uno de los gases, ¿no? Y después sumarla. Entonces, la masa de dióxido de carbono se saca, nosotros sabemos que tenemos 44 moles de dióxido de carbono. Y sabemos que el dióxido de carbono pesa 44 gramos. O sea que el número de moles por masa molar es igual a la masa. Entonces tenemos 44 gramos, que es la masa molar, por 44 moles. O sea que 44 por 44 nos va a dar la masa del nitrógeno. Después del dióxido de carbono. Después, para sacar el número de moles del nitrógeno, dividimos a las moléculas que tenemos por 6,02 por 10 a la 23 y sacamos el número de moles de nitrógeno que tenemos. A ese número de moles de nitrógeno que tenemos lo multiplicamos por la masa molar de la molécula de nitrógeno, que es 28, y nos va a dar los gramos de nitrógeno que tenemos. Y después podemos sacar la masa de argón. ¿Y cómo sacamos la masa de argón? Primero tenemos que saber cuántos moles de argón tenemos. Entonces, nosotros sabemos cuántos moles de dióxido de carbono teníamos. Eran 44. Después calculamos los moles de nitrógeno, que hicimos 1,20 por 10 a la 25 dividido 6,02 por 10 a la 23, y sacamos los moles de nitrógeno. Se los sumamos a los moles de dióxido de carbono y después a 88 le restamos ese número. O sería lo mismo que decir que a 88 le restamos la cantidad de dióxido de carbono y la cantidad de nitrógeno que tenemos y nos da la cantidad de argón. Una vez que tenemos la cantidad de argón, la multiplicamos por la masa molar de argón y nos va a dar la masa de argón que tenemos. Y después sumamos todo y tenemos la masa total de gases. Y después dice, en la parte B dice, ¿qué presión debe soportar el recipiente? Lo que está pidiendo es la presión total. Nosotros tenemos el volumen, los moles los tenemos porque tenemos los moles totales y tenemos la temperatura. Entonces planteamos P por B igual a nRT, despejamos presión y ahí nos va a ir poniendo 88 gramos en N, 88 moles en N, nos va a dar directamente la presión total. Y después, la última dice cuál de los gases ejerce la mayor presión y por qué. Bueno, lo más fácil para contestar esto sería sacar la presión parcial de cada gas. ¿Y cómo saco la presión parcial de cada gas? Yo sé la cantidad de moles que tengo de cada uno porque lo acabo de calcular para el ítem A cuando saqué la masa. Entonces lo que hago es agarrar la fórmula P por B igual a nRT y en N poner el número de moles de cada uno de los gases, de los diferentes gases. Y me va a dar diferentes presiones. Entonces ahí las puedo comparar y decir, bueno, fulano tiene mayor presión y fulano tiene menor presión. Y se pregunta ¿por qué? Porque las calculé. 19. Un recipiente de 20 litros contiene 56 gramos de cloro y 9,03 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de nitrógeno. La presión que ejerce la mezcla es de 5 atmósferas. Calcular la temperatura de la mezcla. Bueno, para calcular la temperatura de la mezcla yo tendría que saber los moles totales de la mezcla, porque los demás datos ya los tengo. Entonces, ¿cómo saco los moles de cloro? Divido a 56 dividido la masa molar del cloro, que es, cada cloro pesa 35,45, o sea que la masa molar del cloro es 70,9, y hago esa división, y me da los moles de cloro. Para sacar los moles de dióxido de nitrógeno, divido a 9,03 por 10 a la 23, dividido 6,02 por 10 a la 23 y me da los moles de dióxido de nitrógeno. Lo sumo y tengo los moles totales. Y después voy a P por B igual a nRT, despejo temperatura
porque es lo que me estaba preguntando. Como tengo todos los demás datos, ahora cuenta y me da 532,53 Kelvin. Número 20 dice, calcular el peso molecular de un gas si 6,608 gramos ocupan un volumen de 750 mililitros a 385 milímetros de mercurio y 35 grados centígrados. Por supuesto, asumir un comportamiento ideal. Bueno, lo primero que hacemos es pasar todas las unidades a las unidades que acepta la fórmula. Porque recuerden que la fórmula acepta ciertas unidades porque la constante R está medida en atmósferas litros sobre Kelvin mol. Si ustedes no ponen el número con esas unidades, van a estar haciendo mal el problema porque van a tener dos tipos de unidades distintas. Entonces, el volumen en litros, la temperatura en Kelvin y la presión en atmósfera. Y una vez que tenemos todo eso, vamos a la fórmula. La fórmula es P por B igual a nRT. N es masa sobre peso molecular. Entonces reemplazo a N sobre masa molecular y me queda que P por B es igual a masa sobre masa molar por R por T. Y ahí despejo masa molar. O sea, la paso del otro lado multiplicando P por B y P por B pasa del otro lado dividiendo. Entonces la fórmula final es masa por R por T dividido presión por volumen. Y como tengo todos los datos, los pongo en la fórmula y me queda que la masa molar es 40,9 gramos por mol. Porque la masa, como dice el problema, es 0,608. La constante de los gases no hace falta decirla, es siempre la misma. La temperatura la habíamos sacado al principio, que es 308 Kelvin. La presión la sacamos después de dividir a 385 milímetros de mercurio dividido 760. Y el volumen ya lo teníamos en mililitros, pero lo tenemos que pasar a litros. Para pasarlo a litros dividimos a 750 dividido 1000, que nos queda 0,750. Y ahí hacemos la cuenta y nos da 40,9 gramos por mol. Bueno, el ejercicio número 21. En un tanque vacío de 15 litros se inyectan 6 gramos de monóxido de carbono y 22 gramos de dióxido de carbono. Si el tanque está mantenido a 5 grados centígrados de temperatura, indique la presión que registrará el tanque. Bueno, lo que tenemos que saber, primero, para poder calcular la presión, vamos a tener que poner la fórmula P por B igual a nRT. Y saber si tenemos todos los datos. El volumen lo tenemos, que son 15 litros. R siempre es una constante, así que ya la sabemos. La temperatura es 278 Kelvin. Por lo tanto, nos falta N para poder sacar la temperatura. ¿Cómo sacamos N? Bueno, N, por supuesto que es el N total, porque está pidiendo la temperatura del recipiente, ¿no? La presión que registrará el tanque con los dos gases. Entonces, sacamos el N del monóxido, o sea, dividimos a 6 gramos, que es la masa, dividido la masa molar del monóxido de carbono. El monóxido de carbono pesa 28 gramos. O sea que dividimos a 6 dividido 28 y nos da 0,21 moles. Después sacamos el N del dióxido de carbono. Sabemos que tenemos 22 gramos. La masa molar del dióxido de carbono es 44 gramos. Y dividimos 22 dividido 44 y nos da 0,5 moles. Una vez que tenemos los moles totales, vamos a P por B igual a nRT, despejamos presión, ponemos todos los datos en la fórmula y ahí podemos sacar la presión. Bueno, y la parte B que dice indique conceptualmente, es decir, sin desarrollar ninguna cuenta, si la presión será la misma cuando se inyectan 22 gramos de monóxido y 6 gramos de dióxido. Ustedes calculen, si ven la fórmula, presión es igual a número de moles por R por T dividido B. Si nosotros mantenemos todo lo demás constante y aumentamos el número de moles, por supuesto que la presión va a aumentar. Así que la presión aumenta porque aumenta el número de moles. Bueno, el ejercicio número 22 dice, en un tanque vacío de 30 litros
que se mantiene a 10 grados centígrados, se inyecta helio hasta que la presión es de 1,15 atmósferas. Indique qué masa de gas hay en el tanque. Bueno, lo primero que hacemos es plantear la ecuación P por B igual a nRT. Nosotros reemplazamos N por lo que vale, que es masa sobre masa molar, y despejamos masa. Como ya todas las variables las tenemos, las reemplazamos y nos da 5,95 gramos. Y después, si nosotros le vamos a agregar a ese recipiente otro gas, en este caso neón, demos por seguro que la presión va a aumentar, porque la presión total va a ser igual a la suma de las presiones parciales. Por lo tanto, al agregarle neón, va a aumentar la presión del tanque. El ejercicio número 23 dice considerar el siguiente aparato que contiene nitrógeno y oxígeno como se indica. Entonces hay dos recipientes que están separados por una placa donde hay en un recipiente que tiene 2,5 litros, 2 atmósferas y 25 grados, nitrógeno. Y en el otro recipiente, que tiene 4 litros, 3 atmósferas y 25 grados centígrados, hay oxígeno. Dice, inicialmente el nitrógeno y el oxígeno se encuentran en compartimientos separados, divididos por la placa. Si se saca esa placa manteniendo la temperatura constante y suponiendo un comportamiento ideal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Entonces vamos a ir pensando afirmación por afirmación, así que vamos a ver la siguiente filmina donde está la deducción de la parte A. La parte A dice, la presión de nitrógeno será menor que cuando estaba encerrado en el compartimiento de 2,5 litros. O sea, lo que quiere decir es la presión del nitrógeno cambiará si yo saco la división. Entonces, bueno, planteo, primero lo que tendría que hacer con los datos que tengo es sacar el número de moles de nitrógeno. Entonces, P por B sobre RT, como tengo todos los datos, tengo la presión que es 2 atmósferas, el volumen que dijimos que es 2 litros, R que la conocemos y T que es 2,98. Hacemos la cuenta y nos da 0,2 moles. Y después planteamos la presión parcial del nitrógeno. Y reemplazamos a N por 0,2 moles y la presión da 0,75 atmósferas. Por lo tanto, la afirmación es verdadera. B dice, la presión total de la mezcla en el estado final será igual a la suma de la presión del nitrógeno y del oxígeno iniciales, o sea, la presión del nitrógeno y del oxígeno iniciales va a ser 2 atmósferas más 3 atmósferas, o sea, 5 atmósferas. Lo que nosotros tenemos que hacer es calcular la final para poder compararla con esas 5 atmósferas. Entonces, sabíamos la presión del nitrógeno. Sacamos la presión del oxígeno porque tenemos los datos. Sacamos que la cantidad de moles que hay de oxígeno es 0,49. Con esos 0,49 sacamos la presión parcial del oxígeno que da 1,84 atmósferas. Y después sumamos la presión del nitrógeno, que era 0,75, más la presión del oxígeno, que es 1,84, y nos da 2,6, y nos damos cuenta que la afirmación es falsa. Dice, el número de moléculas de oxígeno es menor que el número de moléculas de nitrógeno. Bueno, nosotros sabemos el número de moles de nitrógeno. Sabemos el número de moles de oxígeno, porque ya lo sacamos. Lo multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23 y comparamos los resultados y vamos a ver que la afirmación es falsa. Dice, la presión parcial del nitrógeno en la mezcla será mayor que la presión parcial del oxígeno en la mezcla. Y bueno, sacamos las dos presiones parciales, vemos que la presión parcial del oxígeno en la mezcla es 0,75 y la presión parcial la del nitrógeno es 0,75 y la del oxígeno es 1,84, y la comparamos y la afirmación es falsa. Espero que la resolución de estos problemas les sirva para poder entender los problemas de la guía. Y si no lo entienden, por supuesto acá tienen la explicación de cómo se hace.